soy Randy Rodríguez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas, y hoy les vengo a presentar el diseño de interfaz de usuario, retroalimentación y participación de los usuarios. Esta es una de las fases de diseño del sistema. Primero comenzamos con el diseño de interfaces, diseño de datos y terminamos con la arquitectura del sistema. El diseño de interfaz de usuario es la primera tarea de la fase de diseño del sistema. Diseñar la interfaz es extremadamente importante porque todo el mundo quiere un sistema que es fácil de aprender y de usar. Objetivos: explicar el concepto de diseño de interfaz de usuario, listar las directrices de diseño de interfaz de usuario, describir los componentes de la interfaz de usuario, discutir las directrices para el diseño de pantallas de introducción de datos y describir los controles de salida, entrada y la seguridad. Bueno, tenemos que empezar. ¿Qué es una interfaz de usuario? Pues una interfaz de usuario describe cómo interactúan los usuarios con un sistema informático y consiste en todo el hardware, software, pantalla, menús, funciones, salida y características que afectan a la comunicación entre el usuario y la computadora. Bueno, la evolución de la interfaz de usuario al desarrollo de sistemas antiguos. La interfaz de usuario consiste principalmente en pantallas de control de procesos que permitían al usuario enviar comandos al sistema. A medida que la ingestión de información evolucionó desde el proceso de datos centralizados para los sistemas dinámicos, en toda la empresa enfoque principal se desplaza también desde el departamento para los propios usuarios. En un sistema centrado en el usuario y la distinción difumina entre la entrada y la salida y la propia interfaz, el diseño de la interfaz de usuario requiere una comprensión de interacción hombre y computadora y los principios de diseño centrado en el usuario que se analizan en la siguiente sección. Los temas de diseño de entrada y salida se tratan más adelante. La interacción persona-ordenador. Una interfaz de usuario se basa en principios básicos de la interacción del hombre-ordenador. La interacción hombre-computadora describe la relación entre la computadora y las perspectivas que utilizan para realizar sus trabajos. Los analistas de sistemas diseñan interfaz de un usuario con un principal objetivo, que es crear diseños cómodos de usar y que sea fácil de aprender para el usuario. En este cuadro podemos ver las directrices de los derechos de los usuarios sugeridos por la doctora Clark de la compañía IBM. Podemos ver que hay 10 derechos, los cuales son perspectiva, instalación, cumplimiento, instrucción, control, retroalimentación, dependencia, alcance, asistencia y usabilidad. Principios del diseño centrado por el usuario. Un buen diseño depende de 7 principios básicos, que son: extender el negocio, maximizar la eficiencia gráfica, piensa como un usuario, utiliza modelos y prototipos, enfoca a la usabilidad, comentarios de los invitaciones y documentarlo todo. Diseño de interfaz de usuario. Es importante diseñar una interfaz de usuario que sea fácil de usar y atractivo y eficiente. Cuando crea una interfaz de usuario debe seguir 8 pautas básicas. Estas directrices también se aplican al diseño de pantallas de entrada de datos. Estas son: diseñar una interfaz transparente, mejorar una interfaz que sea fácil de aprender y usar, mejorar la productividad del usuario, facilitar a los usuarios de obtener ayudas o corregir errores, minimizar los problemas de datos de entrada, proporcionar comentarios a los usuarios, crear un diseño atractivo y utilizar técnicas e imágenes fáciles. Un buen diseño de interfaz de usuario se basa en una combinación ergonomía y estética y tecnológica de interfaz. Diseña una interfaz transparente. Para ello debemos facilitar los objetivos de diseño del sistema en lugar de llamar la atención sobre la interfaz. Crear un diseño que sea fácil de aprender y recordar.
diseñar interfaces para mejorar la eficiencia y la productividad del usuario, escribir comandos y acciones respuestas del servicio que sean consistentes, minimizar los problemas de entrada, permitir a los usuarios corregir errores fácilmente y crear un diseño lógico y atractivo. Crear una interfaz que es fácil de aprender y usar. Etiquetar claramente todos los controles y botones e iconos. Seleccionar solo las imágenes que los usuarios puedan entender fácilmente. Mostrar los comandos en una lista de elementos de menú y facilitar y un fácil navegar. Mejorar la productividad del usuario. ¿Cómo se realiza esto? Organizando las tareas, comandos y funciones en los que los grupos se asemejan a las operaciones comerciales reales. Crear listas de menú alfabéticos, proporcionar atajos, utilizar los valores por defecto si la mayoría de los valores en un campo son los mismos. Hacer que sea fácil para los usuarios obtener ayuda o corregir errores. Asegúrese de que la ayuda esté siempre disponible, proporcionar ayuda y seleccionar por el usuario y ayuda sensible al contexto, incluir información de contacto. Minimizar los problemas de entrada. ¿Cómo vamos a realizarlo esto? Creando máscaras de entrada, mensajes y recordatorios de base de eventos visuales, establecer una lista de valores predefinidos, construir las reglas que hacen cumplir la integridad de datos. Proporcionar información a los usuarios. Esto lo realizaremos mediante mensajes de pantalla, alertas del usuario sobre el tiempo de procesamiento largos, permitir que los mensajes permanezcan en la pantalla el tiempo suficiente para que los usuarios puedan leerlo y permiten al usuario saber si la tarea u operación se ha realizado correctamente o no. Crear un diseño atractivo. Debemos utilizar colores apropiados para esto, el uso efectivo especiales con moderación, usar hipervínculos que permitan al usuario saltar a temas relacionados, objetos relacionados con el grupo e información. Términos y utilidades de imágenes familiares. Recuerda que los usuarios están acostumbrados a patrones de rojo parada, amarillo precaución y verde ir. Colores del semáforo, proporcionando una alternativa de impulsación de teclas para cada comando de menú, utilizando comandos conocidos y proporcionar un aspecto de Windows y sentirse el diseño de una interfaz si los usuarios estén familiarizados con la aplicación basada en Windows. Agregar funciones de controles. El diseñador puede incluir muchas funciones como barras de menú, barras de herramientas, cuadro de diálogos, botones de opciones, casillas de verificación, botones de comandos, entre otros más. Como podemos ver en la imagen, tenemos botones, cuadro de texto, selectores, entre otros. El diseño de la salida. Antes de diseñar la producción debemos hacernos varias preguntas, como ¿cuáles? ¿Cuál es el propósito de la salida? ¿Quién quiere la información? ¿Qué información específica se incluirá? ¿Existen problemas de seguridad o confidencia? El problema de diseño no debe comenzar hasta que haya contestado estas preguntas. Parte de la información probablemente se recolectó durante la fase de análisis del sistema. Sus respuestas afectarán sus estrategias de diseño de salida. Información general sobre el diseño de informes. Pocas empresas han sido capaces de eliminar totalmente la producción impresa. Documentos de respuesta. Los informes deben ser fáciles de leer y bien organizados. Programar base de datos que incluyen una variedad de herramientas de diseño de informes basados en características. Bueno, los tipos de informes. Para ser útil, un informe debe incluir la información que un usuario necesite. Al diseñar informes, el objetivo esencial es hacer coincidir el trabajo. Los usuarios pueden necesitar uno o más informes descritos en la siguiente sección. Los informes detallados, informes de sección e informes de resumen. Bueno, los informes detallados, como su nombre mismo lo indica,
es un informe detallado que produce una o más líneas de salida para cada registro procesado. Cada línea de salida impresa se denomina una línea de detalle. En la imagen podemos ver el nombre del empleado, su posición, horas regulares por cada empleado que haya en la empresa. Bueno, informes de sección. Un informe de sección solo muestra los registros que cumplan una condición o condiciones específicas. Los informes de sección son utilizados cuando el usuario desea información solo de un registro de acción, pero no necesita conocer los detalles. En este caso tenemos la posición de los empleados y sus horas totales de labores. Bueno, informes de resumen. Un informe de resumen utilizan los gerentes del nivel superior. A menudo desean ver cifras totales y no necesitan detalle de apoyo. Estos tipos de informes muestran totales sin mostrar detalles. Aquí, por ejemplo, hay un total, pero no se sabe de qué empleado sea. Solamente tenemos como dato el número de la tienda. Bueno, principios de diseño de informe. Los informes impresos deben ser atractivos, profesionales y fáciles de leer. Un buen diseño de informe requiere esfuerzo, atención al detalle. Para producir un informe bien diseñado, el analista debe considerar las características de diseño tales como encabezado y pie de página de información, alineación de encabezado de columnas, espacio de columna, orden de campo, agrupar líneas de detalle, repeticiones de campo, diseño consistente. Bueno, aquí podemos ver varias de los que hemos nombrado. Pie de página y reporte de página. Bueno, tecnologías de salida. Además de la salida de pantalla y materia impresa, la salida puede tomar muchas formas. En la sección siguiente se explica varios tipos de salida y las tecnologías disponibles para el desarrollo de sistemas. Entrega de informes basada en Internet. Los diseños web deben proporcionar informes de pantalla fácil de uso que muestren la salida y aceptación de entrada de los clientes. Bueno, también existen los correos electrónicos, que es un medio esencial de comunicación empresarial interna y externa. Los blogs, que son revistas descritas desde un punto de vista en particular. Mensajes instantáneos. Esta forma popular de comunicarse es de otra manera que los individuos y las empresas se comuniquen eficazmente a través de Internet. Dispositivos inalámbricos como dispositivos móviles, audio digital, imágenes y video. Los sonidos, las imágenes y los clics de video pueden capturarse. Proscran es un archivo de audio digital especialmente fomentado para que sea descargado por los usuarios de Internet de una variedad de proveedores de contenido. Sistemas de facsímiles automatizados, salida de computadora de medios digitales, entre otros. Formas especiales de salida. Un mercado muy diverso requiere muchas formas de producción especializados y dispositivos como estos. Los dispositivos portátiles conectados a Internet, terminales de venta al por mayor en punto de venta, cajeros automáticos, impresoras de propósitos especiales. Diseño de la entrada. La calidad de la salida solo es tan buena con la calidad de entrada. El objetivo de diseño de entrada es asegurar la calidad y precisión y puntuación de los datos de entrada. Un buen diseño de entrada requiere la atención de factores humanos, así como la cuestión tecnológicas. Documentos de origen y las formas. Aquí podemos ver cómo debería ser una estructura de un formulario. Zona de calentamiento, zona de control, zona de instrucción, zona del cuerpo y zona totales. Pantalla de entrada de datos. Durante el diseño de entrada se determina cómo se capturan los datos y se introducen en el sistema. El usuario introduce los datos y luego pasa al siguiente campo. Los siguientes directrices le ayudarán a diseñar la pantalla de entrada de datos que sean fáciles de aprender y usar.
La primera es restringir el acceso a los usuarios a los lugares de la pantalla donde se introducen los datos. Por segundo, tenemos proporcionar un título descriptivo para cada campo. Tercero, mostrar un formato de muestra si un usuario debe involucrar los valores de un campo en una forma específica. Cuarto, requerir una pulsación de tecla de finalización para cada campo. Quinto, no requiere que los usuarios escriban ceros iniciales para los campos numéricos. Sexto, no requiere que los usuarios escriban ceros para los números decimales que incluyan. Y séptimo, los valores por defecto de visualización para que los operadores puedan pulsar la tecla Enter para aceptar el valor sugerido. Noveno, utilizar un valor por defecto cuando el valor del campo sea constante. Noveno, mostrar una lista de valores aceptables para los campos. Décimo, proporcionar una manera fácil de pantalla de entrada de datos. Décimo primero, proporcionar a los usuarios la oportunidad de confirmar la exactitud de los datos de entrada antes de entrar en ellos. Décimo segundo, proporcionar un medio para que los usuarios se muevan entre los campos del formulario. Décimo tercero, diseñar el layer de máscara para una coincida con el diseño del documento en fuente. Décimo cuarto, permiten a los usuarios añadir, cambiar, eliminar y ver los registros. Y décimo quinto, y el último, proporcionar un método que permita a los usuarios buscar información específica. Máscara de entrada. Utilizar máscara de entradas que son plantillas o patrones que restringen la entrada de datos y evitar errores. Una máscara puede manipular los datos de entrada y aplicar una forma en específico. Reglas de validación. La mejor defensa contra los datos incorrectos es identificar y corregir errores antes de entrar en el sistema usando reglas de validación de datos. Al menos 8 tipos de reglas de validación de datos mostraremos a continuación, que son verificación de secuencia, prueba de existencia, tipo de datos de verificación, prueba de alcance, verificación de razonabilidad, comprobación de validez, combinación de verificaciones y los controles de lotes totales de control. Tecnología de entrada. La tecnología de entrada ha cambiado drásticamente en los últimos años. Además de los dispositivos y métodos tradicionales, ha habido una rápida expansión en el nuevo hardware y manera de capturar e introducir los datos en un sistema. Los métodos de introducción de datos deben ser eficientes en función a los costos y producción y tan simple como sea posible. Los analistas de sistemas estudian transacciones y operaciones comerciales para determinar cómo y cuándo deben ingresar los datos del sistema. Por lo general, la primera decisión es así utilizar métodos de entrada por lotes o en línea. Cada método tiene ventajas y desventajas. Bueno, la entrada por lotes. Usando la entrada por lote, la entrada de datos usualmente se realiza en horarios específicos como diariamente, semanalmente, mensualmente o más. Entrada en línea. El método en línea ofrece grandes ventajas, incluyendo la validación y disponibilidad inmediata de los datos. Un método de entrada en línea popular es la automatización de datos de origen, que combina la entrada de datos en línea y la captura automática de datos mediante los dispositivos de entradas como etiquetas RFID. La automatización de datos de origen es rápida y precisa y minimiza la participación humana en el proceso de traducción. Ventajas y desventajas. A menos que se utilice la automatización de datos de origen introducción manual de datos, es más lenta y más cara que la entrada de lotes, ya que se realiza en el momento de la transacción y se produce hace menudo cuando la demanda de equipo está en un nivel más alto. Las decisiones de utilizar por lotes o de entrada de línea dependen de los requisitos del negocio. Reducción del volumen de entrada. Directrices que ayudan a reducir el volumen de entrada. Primero, solo introducir los datos necesarios. Segundo, no ingresar datos que el usuario pueda recuperar. Tercero, ver los datos de entrada no constante. Y cuarto, use códigos. Control de salida y seguridad. La salida debe ser exacta, compleja y actual y segura. Las empresas utilizan diversos métodos de control de salida para mantener
la integridad y la seguridad del producto. La seguridad de salida, el departamento de TI es responsable del control de producción y de las medidas de seguridad, sistemas sin disco duro y protector de acceso. TI es el departamento de tecnología de información. Bueno, entrada de seguridad y control. El control de entrada incluye las medidas necesarias para asegurar que los datos de entrada sean correctos, complejos y seguros. Cada pieza de información debe estar de vuelta trazada a los datos de entrada. Seguridad de datos, políticas, retención de registros y cifrado y cifrada. Bueno, aquí tenemos el resumen que hemos visto durante acá. ¿Sí? Dice que el propósito de diseño de sistema es crear un modelo físico del sistema que satisfaga las necesidades del diseño que fueron definidas durante la fase de análisis y diseño. Es decir, que en esta parte, luego de acabar la fase de análisis del sistema, se diseñará la interfaz acorde a las necesidades del usuario. Ya. En esta se va a ver una discusión del diseño de la interfaz del usuario y los conceptos de la interacción entre el hombre y la máquina. Varios tipos de informes impresos, incluso los detalles, excepciones y la información de resumen. También aprendió acerca de otros tipos de salida. Discusión del diseño de entrada se inició con una descripción de los documentos fuentes y las diversas zonas de documento. La discusión del diseño de la pantalla de entrada de datos explica el uso de máscaras de entrada y reglas de validación para reducir los errores de datos. También aprendió acerca del lote y los métodos de entrada de línea de entrada, medios y procedimientos y volumen de entrada. Por último, ha aprendido acerca de la seguridad y el control. Bueno, todos estos videos son del mismo libro. Recuerden que pueden descargar en la caja de descripción estas diapositivas. Fue un gusto estar con ustedes. Nos despido hasta el próximo video.